Así que bueno, en este día nosotros debemos dar la oportunidad para reconocer y promover el trabajo de los voluntarios en todo el mundo y para inspirar a más personas a unirse al movimiento del voluntariado. Muchos de los que trabajamos en ONG trabajamos en forma voluntaria. Yo lo hago ya hace prácticamente 40 años. Así que, y tratamos de mejorar y seguir avanzando para lo que ustedes necesiten. Así que bueno, les doy paso a las licenciadas para eh, que nos cuenten y nos pongan al tanto de todo cuáles son nuestros derechos. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, Susana. Vero, ¿te querés presentar? Así después explico los objetivos. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Soy Verónica Corbera, trabajadora social. Estoy en el área social de Alcem desde hace 6 años y atiendo pacientes con esclerosis múltiple, las consultas que a diario llegan a la asociación para poder orientar, asesorar y acompañar. Y junto con Carla también brindamos a partir de este año un taller para familiares y amigos. Gracias. Gracias, Vero. Bueno, mi nombre es Carla Levato, hace desde el mes de abril que estoy en Alcem, formando parte también del servicio social junto con Verónica, y me dedico más que nada a atender consultas de NMO. Y también damos el taller para familiares y amigos, que hoy justamente unimos los dos encuentros porque nos pareció muy importante el motivo que hoy nos reúne a todos, que es el derecho de las personas con discapacidad. Bueno, vamos a dar inicio a lo que es este encuentro. Nosotras desde el Servicio Social promovemos y tratamos de estar con ustedes defendiendo sus derechos, muchas veces para conseguir la medicación, ayudarlos y asesorarlos con lo que es el PUD, y bueno, tan amplia nuestra tarea, así que bueno, decidimos hoy hacer esta jornada especial de los derechos de las personas con discapacidad. El encuentro de hoy va a tener como objetivo general informar el marco normativo de los derechos de las personas con discapacidad, fomentar acciones de concientización, inclusión, empoderamiento para eliminar barreras y discriminación. Objetivos específicos. Transmitir el objetivo fundamental de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, identificar los sentimientos, prejuicios y percepciones negativas en torno a la discapacidad. Proponer acciones concretas y cotidianas de inclusión. Vamos a saltar a una actividad que no sé si alguno tiene hoja y algún lápiz a mano, que por ahí nos va a ayudar con esta tarea, así que si alguno no la tiene, les pido que si pueden, mientras yo la explico, que la vayan a buscar, si la tienen ahí a mano. Bueno, sabemos las diferentes barreras sociales que hay con el tema de los derechos con las personas de discapacidad. Lo escuchamos a diario con Vero, con Susana. Y como para comenzar este encuentro de hoy, una especie de taller, queremos que seleccionen una palabra, un sentimiento, prejuicio o percepción negativa en torno a la discapacidad. Puede ser también alguna situación que les haya pasado, para que la conversemos, la charlemos, reflexionemos. Y a nosotros nos vamos a saltar una... O también, si no llegan a tener un lápiz y un papel a mano, lo pueden escribir por el chat. ¿Qué dice? No alcanzo. Elba y José, ¿están bien? ¿Sí? Sí, queríamos leer, pero están letras tan chiquitas ahí abajo que no. Ah, ¿qué dice? Yo ¿Se ve tampoco la chiquito? ¿Qué necesitan? ¿De qué necesitan? ¿Que se le vuelva a leer la placa? ¿La consigna? Sí, dale, gracias. Ah,
Carly, la plaquita. Dale. Seleccionar una palabra, sentimiento, prejuicio o percepción negativa en torno a la discapacidad. Acá ya tenemos participantes. Laura Roldán nos dice discriminación, Adriana, vulnerabilidad, Silvia, prejuicio. Cuestionan también. Una palabra es. ¿Cómo? Cuestionan. Cuestionan Cuestionan. el hecho de agarrar y tener un certificado de discapacidad, lo cuestionan, como que no somos capaces. Bien, perfecto, se entendió. Walter dice descreen. Beatriz dice exclusión. Griselda, falta de sentido común. Limitaciones. Y nosotros hemos tenido un problema la semana pasada, que a Belén no le aceptaron lo denegaron el CUD, porque dice que la ven muy bien, así que la denegaron, pero nosotros les volvimos porque teníamos 10 días para reclamarlo de Sí. nuevo, para volver a Creo que nos intentar. habían contado, ¿puede ser o no? Sí, puede ser. No sé Y si el ahora miércoles tenemos pasado. fecha el 17 de diciembre, para la Bien, segunda junta médica. bien, perfecto. ¿Alguna otra palabra, sentimiento, prejuicio o percepción negativa en torno a la discapacidad? Negativa, no, pero que duele, sí. Y, como que descreído. Bien, alguien acá puso también descreen. ¿Qué duele, Elba? ¿Qué es lo que... Y porque es una hija y te mueve todo. Es como que una forma de decir. Si uno trata de que todo vaya mejor, que todo se solucione bien, poniendo todo lo que te piden, pero parece que nunca alcanza. Bien, ese dolor que vos manifestás siempre es muy importante empezar desde la aceptación, que es el primer paso cuando uno recibe el diagnóstico. Claro. Debe ser eso que todavía estamos ahí En el movilizados. principio. Bien. Luciana dice desconocimiento. Esto es algo que lo ven a diario. El desconocimiento, muchas veces las barreras sociales a las que Sí. se enfrentan, la lucha por sus derechos. Claro, sí. Muchas veces también cuando es invisible el asunto y ellos te ven bien y los síntomas quizás no son claramente visibles a las personas, ahí está el descreimiento, porque no creen que es real. Te dicen, ¿cómo vos tenés un certificado de discapacidad si vos no tenés nada? Entonces, no sé, uno sube a un colectivo con un carnet y te miran mal, y te cruzas con esas miradas de la gente, que es prejuicio, ¿no? Es prejuicio. Y Eh, acabaste de decir otra palabra muy importante también, la invisibilidad, que muchas veces los excluye de alguna manera. No, por ejemplo, lo que nosotros vemos es que ella pone voluntad para estar bien y entonces parece a veces que Que no le pasa nada. tiene esclerosis múltiple. Entonces, Es un ellos, poco que descreen, es verdad. eso sí,
Acá dice Griselda, miran pero no ven. Walter dice, a mí me pasa con mi papá, pero eso ya creo que lo vengo trabajando bastante con el psicólogo. ¿Qué cosa, Walter? ¿Lo de la aceptación que hablábamos? Ahora sí puedo hablar, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Te silenciaste. Walter, no te estamos escuchando. Ahí, ay. Ahora sí, ahí va. El tema es con el descreimiento, esa falta de aceptación que tienen los demás para la condición que tengo yo. Pero eso es dentro de mi entorno familiar, que cuando lo comuniqué es como que quedó más que, como eso, como un descreimiento, como que, ahora ¿qué le pasa ahora? Como que al no tener una sintomatología que se vea, que sea tan más expuesta, es como que por más que nos ven los médicos y nos dan los estudios, incluso yo no tuve problemas con el CUD, me lo dieron de inmediato. Me parece que con mi entorno más cercano es con el que más descreimiento tengo. No sé si se entendió. Sí, sí, esto de la invisibilidad. ¿Te sentís invisible? ¿Te sentís invisible? Claro, pero como lo comenté, ya lo vengo trabajando con el terapeuta porque no es desde la enfermedad, no es desde el diagnóstico que yo lo sufro eso, o lo siento, o lo viví. En realidad es como que siempre me sentí como el paria de la familia, entonces ya desde ese lado fue bastante complicado el desarrollo de mi vida desde muy temprana edad, con Sí. circunstancias, situaciones que yo mismo también reconozco que las generé desde chico, desde la adolescencia, desde el tiempo fue transcurriendo y de repente, bueno, empiezo a tomar más responsabilidad de todos mis actos, me aparece el diagnóstico. Los primeros años no tenía una sintomatología tan dura como la que estoy sintiendo ahora. Lo único que me había... La única situación, el síntoma fue una diplopía. Estuve 1 mes y medio viendo doble. Pero fue lo único. Entonces, se ve que las sucesivas circunstancias no sé qué decir ya, porque yo lo siento, trato de hacer las cosas, pongo ganas y nada alcanza. Es como Lo más que importante es que vos te aceptes como sos, que fortalezcas tu autoestima, el creo en mí, y bueno, es lo que vos podés controlar. Ya después, lo que no pertenece a vos es un trabajo del otro, no tuyo. Lo más importante es tu fortalecimiento. sí, Acá yo en el creo chat, que sí, sí, yo creo que justamente mucho de la enfermedad tiene que ver con eso, con ponerme yo como prioridad, y eso desencadenó un montón de cosas que empecé a ver de mi entorno primario. sí. Está muy bien que te priorices. Bueno, acá Griselda nos vuelve a escribir y dice, debe hacerse lo visible lo invisible. Importante. Actitud positiva siempre ayuda, siempre. Ese plus de actitud ante las cosas. Sí, tal cual.
Antes que nada, buenas tardes a todos. Y sí, yo soy una convencida que la actitud lo es todo. Muchas veces el tema es encontrarla, ¿no? Pero creo que uno a través puede canalizar con un montón de cosas esa actitud, ya sea pintando, escribiendo, cantando, no sé. Cada cual tiene sus pasiones, ¿no? Y esto no implica que uno deje de vivir esas pasiones, me parece a mí. Totalmente. Sí, Y perdón. seguramente hay días que cuesten más también encontrarlo. Totalmente, totalmente. Pero, a ver, yo creo que uno al aceptar, sobre todo, creo que el primer paso es la aceptación, ¿no? Es el primer momento, ¿no? Como para empezar a sanar un poco todo esto. Bueno, los síntomas van a estar siempre ahí al pie, diríamos, pero yo creo que uno puede canalizar con distintas cosas siempre. La actitud, desde ya que muchas veces depende de la personalidad de cada uno, hay algunos más optimistas, otros más pesimistas, a algunos nos cuesta menos, a otros les cuesta más, a lo mejor, pero encontrar una pasión y seguirla creo que es fundamental, me parece a mí. Sí, yo siempre les digo que cuando se pierdan en estados de ánimos, ya sea tristeza, por ejemplo, que usen la técnica del agradecimiento. Tal cual. Uno mira alrededor y agradezca lo que tiene, porque cuando uno agradece por aquello que tiene, se concentra justamente en eso, en lo que tiene, y no en la carencia, en lo que le falta, que justamente es lo contrario de la queja, por ejemplo. Sí, tal cual. Sí. La estrategia del agradecimiento también es el primer paso para desencadenar esa emoción y volver a uno nuevamente, como barajar de nuevo y empezar. Bueno. Y también contrarrestar la idea negativa de pronto siempre con una positiva, ¿no? Que eso ayuda un montón, ¿no? En lugar de transformar ese no en sí un poquitito, sería la cuestión. Y a veces hay que permitirse, porque a veces uno se siente mal y hay que permitírselo, no hay que reprimir nunca nada, pero tampoco hay que aferrarse a eso, hay que buscar la actitud, como vos muy bien decías, la actitud, ese pensamiento positivo, no aferrarse a esos sentimientos negativos o oscuros o tristes, que sean solamente un momento y que pasa. Sí, tal cual. ¿Alguien más quiere expresar algo? Si no, continuamos. Vero, ¿te parece que continuemos? Sí, Carly. Háblame, Vero. Bien, bueno, si nos retrotraemos un poquito a la historia y a la antigüedad hasta el día de hoy podemos decir que en el campo de la discapacidad se han ganado muchos derechos y aún así todavía hay un montón de barreras en el entorno que impiden la plena participación de las personas. Así que les vamos a explicar qué celebramos en el día de hoy. Les pedimos que se silencien porque van apareciendo algunos ruidos raros de ambiente, así que mutense, por favor. Bien, hoy 3 de diciembre, en realidad hoy es 5, pero en realidad hoy la charla taller que estamos brindando es en relación al martes 3 de diciembre, que fue el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. El 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Fue declarado en el año 2006 por la Asamblea General de Naciones Unidas, es decir, por la ONU. El objetivo es promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así como concientizar ante su situación en
en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural. Las organizaciones del Sistema de Naciones Unidas reafirman que la realización plena y completa de los derechos humanos de todas las personas con discapacidad es un componente inalienable de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Es tarea de todos ponernos en el lugar del otro para poder disfrutar de una convivencia respetuosa. La Convención no es solo una norma necesaria para facilitar la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad. Es también y sobre todo una respuesta internacional a una cuestión de justicia básica y de convivencia democrática. La eliminación de la discriminación contra las personas con discapacidad es una exigencia ética de nuestro tiempo y una manera de responder al imperativo de la igualdad que ha de estar en la base de las relaciones sociales de todos los países que son parte de la comunidad internacional. Uno de los principios de la Convención es la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad y constituye un importante aporte, ya que se deben adoptar normas de derecho positivo y medidas eficaces para que las personas con discapacidad gocen de los derechos que informan este principio y que conducirán a la integración efectiva de todas las personas en una sociedad inclusiva. Esas obligaciones de los estados son exigibles para los ciudadanos directamente beneficiarios de ella. Las personas que se encuentran con estas barreras que las excluyen y no les dejan participar. Tal vez para muchos de ustedes sea la primera vez que escuchan que hubo una convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad que surgió en el año 2006 y que cambió definitivamente el curso de la historia. El propósito de la convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente. El respeto de la dignidad inherente y la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas, la no discriminación, la participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad, el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y de la condición humana, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad, la igualdad entre el hombre y la mujer, el respeto a la evolución de las facultades de los niños y niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad. Bien, uno de los derechos fundamentales que marcó, vuelvo a repetir, el curso de la historia, se trata del derecho a la capacidad jurídica. Antes del año 2005, el Código Civil y Comercial de la Nación establecía una legislación muy particular para las personas declaradas con discapacidad, que se llamaba curatela. Ese juicio de curatela se hacían en los juzgados de familia y cuando se declaraba insano a una persona por su condición de salud mental o de su condición integral de salud afectada, era una muerte en sentido jurídico porque a partir de la declaración de insanidad y curatela le asignaban un curador para que cuide de su persona y administre sus bienes. Así que era una muerte en sentido jurídico. Esa persona había perdido el derecho de la capacidad jurídica. A partir de la convención y de la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación en el año 2005, la legislación en discapacidad también se modificó y ya no se habla más de curatela, se habla de juicio de determinación de la capacidad jurídica. Solo para aquellos casos que se requiera hacer un juicio a la capacidad jurídica. Las personas con discapacidad tienen derecho al reconocimiento de su capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los ámbitos de la vida.
Se adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar el acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica. Se asegurarán que proporcionen salvaguardas adecuadas para que se respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, que se apliquen en el plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes periódicos por parte de una autoridad o órgano judicial competente, independiente o imparcial. Aclaro algo, este ítem de derecho a la capacidad jurídica es solamente en los casos donde la persona con discapacidad tiene serias dificultades para ejercer su capacidad jurídica, que tiene que ver con la autonomía para decidir por sí mismo en su vida y en acciones que competen a su vida, como administrar sus bienes, casarse, ejercer el derecho al voto. Hoy todas las personas con discapacidad tienen plenos derechos a la capacidad jurídica. Y si alguno tiene alguna limitación específica en una cuestión muy particular del ejercicio del derecho jurídico, ahí lo que se hace es un juicio de determinación de capacidad y a una persona de su máxima confianza el juez le designa apoyo para que pueda desarrollar esa acción que requiere con el apoyo que necesita sin perder esa persona su capacidad jurídica ante la ley. Seguimos. Bien, la Convención no solo es un tratado relativo a los derechos de las personas con discapacidad, sino un tratado que enriquece el acervo común de los derechos humanos de todas las personas. Nos hace crecer como sociedad cuando podemos tener una mirada inclusiva. Muchas gracias, Berito. Bueno, ahora vamos a decir los términos más relevantes. Ajustes razonables. Se entenderá por ajustes razonables aquellas modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requiera en un caso particular para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con los demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Otro término relevante es el diseño universal. Se entenderá por diseño universal al diseño de productos, entornos, programas y servicios que pueden utilizar todas las personas en mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El diseño universal no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad, cuando se necesite, ¿sí? Este diseño universal apunta a que no es que tiene que haber algo diferenciado para que toda persona con discapacidad lo pueda usar, sino que sea un mismo diseño universal que lo puedan utilizar todos. Bien, gracias, Carly. Bien, cuando comenzamos la charla taller de hoy, arrancamos por preguntarles cuáles son esas percepciones negativas que tienen ustedes o la sociedad en general sobre la discapacidad. Mayormente lo que fueron expresando se remitían a las percepciones no de ustedes, sino del entorno, de la sociedad. Nosotros dimos con Carla una charla exclusivamente donde hablamos sobre qué es discapacidad y cómo se entendía la discapacidad antiguamente y cómo la entendemos hoy. Y nos parecía que era sumamente importante que si íbamos a hablar sobre la importancia del Día Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, podamos volver a refrescar qué se entendía por discapacidad antiguamente y cómo la definimos hoy, que es muy distinta a cómo se la concibió a lo largo de la historia. Así como el concepto de salud ha variado a lo largo del tiempo, el concepto de discapacidad también. En la evolución histórica del concepto se encuentra el paradigma tradicional
el paradigma de la rehabilitación y el paradigma de la autonomía personal. La influencia de las distintas cosmovisiones y culturas fueron incidiendo en la forma de concebir y tratar a las personas con discapacidad. El paradigma tradicional o de prescindencia, que es el antiguo, se refería al papel de marginación orgánico-funcional y social donde se ubicaban las personas con discapacidad, estancándolas en un lugar permanente entre los atípicos y los pobres, con el denominador común de la dependencia y el sometimiento. Las personas con algún tipo de déficit no estaban consideradas como sujeto de derechos por diferentes razones, porque se estimaba que no contribuían a la comunidad. Prácticas como la eugenesia, eutanasia, aborto y genocidio eran comunes hacia las personas en condición de discapacidad, consideradas como un error de la naturaleza. En la Edad Media surgieron los hospitales y convenios donde se alojaban a las personas que tenían algún tipo de déficit físico, visceral, sensorial, intelectual o psicosocial. Muchos de ellos eran institucionalizados o escondidos en sus casas, exhibidos en los zoológicos y espectáculos circenses, dejándolos totalmente fuera de cualquier tipo de participación ciudadana. Fue a partir de estas prácticas que la persona con discapacidad fue considerada sujeto de beneficencia. A partir de los siglos XVI y XVII, con el cambio ideológico de la Ilustración, se comenzó a institucionalizar a las personas por tipo de discapacidad, sobre todo las que tenían discapacidad intelectual y psicosocial. Con la entrada al neopositivismo del siglo XIX, la persona con discapacidad comienza a tener un fin utilitario para la ciencia. Pasa a ser un objeto de estudio psicomédico-pedagógico, pero a su vez se les concede la posibilidad de ser sujetos de protección, convirtiéndose en sujetos de prevención sociosanitaria. Así surge el sistema de seguridad entrando a la asistencia como seguridad social. A fines del siglo XIX y principios del siglo XX, se comenzaron a evidenciar los esbozos hacia el cambio de paradigma con los intentos por estudiar las causas de la discapacidad en tanto objeto de la ciencia médica. Es en época de posguerra donde surge el segundo modelo llamado paradigma de la rehabilitación, identificado por centrar el origen de la discapacidad en la falta de destreza del sujeto. Buscarían la solución a ese problema con la intervención profesional que se empezará a constituir como un equipo de rehabilitación. El sujeto pasará a tener un rol de paciente a los ojos de los profesionales y será un sujeto de asistencia a la luz de la sociedad. Con la creación de la Organización Internacional del Trabajo, se comienza a gestar la intención de crear y promulgar leyes y normas buscando proteger los derechos de las personas con discapacidad en promoción y desarrollo de programas de rehabilitación. Tal es así que comenzarán a medir los resultados de la rehabilitación en función de conceptos polarizados basados en preceptos médicos como apto o no apto, capaz o incapaz. La rehabilitación implica superar lo propuesto por el modelo tradicional basado en actitudes de sobreprotección o rechazo, pero continuaba evidenciando algunos inconvenientes relativos a la figura omnipotente que tenía el profesional que comandaba la rehabilitación de la persona con discapacidad, dejándola supeditada a un rol de paciente o cliente. Esta situación fue repudiada, dando lugar al movimiento de vida independiente. Estos procesos nos llevan a repensar las concepciones y prácticas en relación a las personas con discapacidad en pos de considerarlos como sujetos de derecho, reconociendo su autonomía e independencia individual, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones. Resumiendo, en los paradigmas tradicional y de rehabilitación, el déficit estaba puesto en la persona. La discapacidad era considerada como toda restricción o ausencia de capacidad para realizar una actividad en la forma que se consideraba normal para un ser humano. La deficiencia sería esa característica de la persona consistente en un órgano o función o un mecanismo del cuerpo o de la mente que no funciona
o que no funciona de igual manera que la mayoría de las personas. Aquí primaba el paradigma médico hegemónico. La esencia de este modelo radicaba en el déficit como un problema de la persona causado por su estado de salud. Ese modelo médico se regía por el principio de la normalización y la forma de evaluar a las personas era a través de la clasificación internacional de deficiencia, discapacidades y minusvalía. Estamos hablando del año 1980. Por suerte, y a la evolución histórica y de la convención y del movimiento de vida independiente, llegamos al paradigma de la autonomía personal, que se trata de este modelo social. Nace a raíz de los diferentes movimientos por los derechos humanos impulsados por grupos minoritarios que a lo largo de la historia sufrieron la vulneración de sus derechos de manera sistemática. Uno de los pilares de este movimiento consiste en la autodeterminación de las personas para decidir sobre su propia vida y proceso de rehabilitación, y se persigue como horizonte suprimir todas las barreras físicas, actitudinales y sociales del entorno. Entonces, el paradigma actual en el que estamos parados es el paradigma del modelo social. Es el paradigma de la autonomía personal. Y el déficit ya no está en la persona, está puesto en el contexto, en el entorno y sus barreras. A partir de la Convención Internacional de los Derechos de Personas con Discapacidad, se instaura el paradigma de modelo social, donde concibe a la discapacidad como un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. En Argentina, a través de la ley 26.378 del año 2008, Argentina adhirió a la convención y estamos posicionados en el modelo social y en el principio de la inclusión. Por eso, la forma de evaluar la discapacidad es a través de la CIF, Clasificación Internacional de Funcionamiento, siendo la Organización Mundial de la Salud quien define los componentes relacionados con la salud y el bienestar. Entonces, la discapacidad estaría compuesta por factores sociales que restringen, limitan o impiden a las personas con diversidad funcional vivir una vida plena en igualdad de condiciones con las demás. Muy importante que sepamos dónde estamos posicionados hoy, que el derecho de las personas con discapacidad tiene total relación con la Convención Internacional y con el principio de inclusión. Podemos seguir, Carlita. ¿Estás ahí, Carly? Ah, está muteada. Ahí está. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí, estabas muteada. Sí, bueno, muchas gracias. Les decía que, bueno, la idea es brindarles información y también que ellos interactúen, bueno, con su realidad también de todos los días, ya sea como familiar o en primera persona, justamente como para hacer dinámico el encuentro. Bueno, en esta oportunidad trajimos otra actividad donde les proponemos una acción concreta de inclusión para realizar en familia o amigos que acompañan. Alentan a quienes se animan a expresarlo para que otros se animen también. Bueno, a ver, ¿quién se anima a proponer una acción concreta de inclusión a realizar en familia o con amigos? ¿Cómo se? Eva, José, ¿escuchan? Sí, ahora sí. Sí. Yo tenía pensado ya de antemano, por ejemplo, me gustaría de reunir a las amigas de Belén, porque a partir de todo esto es como que se alejaron. O no quieren preguntar, o le da cosa, no sé qué pasará, pero me gustaría un día invitarlas. Justo hoy estuvimos hablando con Belén
y reunirlas un día acá, una tarde de té, no sé, como para tener una excusa que vengan. Sí, o ahora que estamos fines de diciembre, una despedida de año como excusa. Despedida de año, sí, sí. Sí, qué interesante. Sí, sí, yo ya lo venía Pensando. pensando eso, sí, sí. Excelente, Una excelente. propuesta, muy linda. Sí, Esto, ¿no? Que siempre hablamos, ¿no? De generar sensibilidad y empatía, ¿no? A veces pasa que el desconocimiento parte también, hay tanta desinformación también, más siendo esta una enfermedad invisible, porque hay enfermedades que son totalmente visibles, pero hay otras que no, como esta, otras también. Entonces, por ahí, bueno, esta desinformación que hay también, falta de conocimiento, falta de información, es como indirectamente uno está también enseñando y mostrando que, bueno, hay otras formas de presentarse las enfermedades y también generamos un poquito más de empatía, ¿no? Perdón, Sí, sí. ¿puedo hablar? Sí, Cris. Sí, sí, mira, bueno, a decir verdad, yo pertenezco a provincia de La Pampa, ¿no? Y yo escribí 3 libros relacionados precisamente con todo este tema, ¿no? Esclerosis múltiple y discapacidad, ¿no? Y la verdad que o sea, se está llevando adelante una campaña bastante fuerte de concientización, tanto de barreras físicas como barreras emocionales, ¿no es cierto? Y las cuales dan bastante resultado, aunque queda muchísimo por hacer siempre, ¿no? Eh, pero sobre todo el insertar, ¿no es cierto?, a la gente, ¿no? Las charlas dadas en los colegios. Yo creo que las charlas con adolescentes son, pero excelentes siempre, y son los que más se animan a hablar generalmente, ¿no? Son los que más exponen sus miedos o los que participan, ¿no? Activamente dentro de esas charlas. Y en las en todo lo que es concientización a través de los medios, ¿no? De comunicación, y a través de los libros y a través de charlas. Y bueno, insistimos con un montón de cosas que muchas veces exceden a uno en general, ¿no? Porque depende de políticas, y cuando hablo políticas no estoy hablando de partidismo, ojo, de políticas por ejemplo, accesibilidades, Políticas que muchas públicas. veces, políticas Pública. públicas, claro, vos suponte, yo te hago un ejemplo muy, pero muy, muy trivial, el ganchito en el baño. El famoso ganchito que tiene que estar en todo baño para que vos cuelgues tu cartera. Sí. ¿Viste? El ganchito en un baño público, que alguien coloque ese ganchito, que es una cosa minúscula, que no cuesta dinero, que es algo muy simple, cuesta un montón instaurarlo dentro de la sociedad. No, no solamente para una persona con discapacidad, hablo en general para cualquier baño de mujeres o para cualquier baño en general, ¿no? O por ejemplo, las rampas, el pequeño borde, el pequeño desnivel que quedó, que hace que vos no puedas subir sola esa silla de rueda, ¿no? Que muchas veces no depende, a lo mejor el otro no lo hizo con mala intención, pero simplemente al que no sufre la discapacidad, no se da cuenta de que ese desnivel no permite, ¿no es cierto?, el avance de una silla de rueda, ¿no? Así como estos ejemplos que te estoy dando, hay miles, ¿no es cierto? O sea, dentro de los pueblos, por ejemplo, trasladarte en una silla de ruedas es un imposible. Creo que en las ciudades debe pasar lo mismo, ¿no es cierto? Los estados de las veredas, los estados de las rampas, los estados por ejemplo, baños de discapacidad que no se encuentran. Dentro de Argentina, yo viajo bastante y soy muy observadora de todas estas cosas. ¿Cuántos lugares hay que vos vas a hacer un viaje de turismo y te quedás abajo, que no podés ver nada porque precisamente no podés subir, porque hay escaleras, porque no se pensó
en que el otro también lo quería ver, ¿no es cierto? Cuando vos llegaste a la charla, ya todos están volviendo, o cosas así, ¿no es cierto? Eh, esas cosas cuestan muchísimo todavía de colocar. No sé cuál sería el plan de acción justo directamente, ¿no? Pero sí sé que hay avances, muchos avances positivos, pero todavía queda muchísimo por hacer, ¿no? Sobre todo en la parte de empatía, en las barreras emocionales, que creo que son las más fuertes también, si se quieren, ¿no? Porque la baja autoestima, todo lo que se refiere a esto de poder insertarse como corresponde, ¿no? Creo que aún está costando un montón todo eso, me parece. Qué interesante, Griselda, todo tu labor, lo que haces. Esto que a través de las acciones y de tu compromiso tratás de incluir, de Sí, sí. visibilizar, de exponer la realidad de alguna manera. Claro, La vos sabés actividad que... está más centrada en Eso acciones está silenciado cotidianas nada con el más. familiar. Pero ¿Cómo? vos nos acabas de abrir un paradigma súper amplio en lo que es más a nivel social y la verdad que es sorprendente Sí, escucharte tu además, compromiso sobre todo. claro, además, por ejemplo, yo, o sea, bueno, yo, la decir verdad, soy bastante, no soy bastante, soy muy optimista, ¿no? Pero por ahí creo que aún tenemos mucho como sociedad para acomodar, ¿no? Solamente con el hecho de ayudar, la empatía, el sentido común. Son palabras como que están muy lindas, ¿no es cierto? Pero que aún cuestan un montón, ¿no? De llevarlas a la práctica. Que yo creo que muchas veces a lo mejor el otro tampoco sabe cómo tratarnos, ¿no? Que hay que tener en cuenta esto, ¿no? También, ¿no? Estar en el otro. Estar un poquito también en el entorno, claro, tal cual, en el entorno, sí, sí. Yo, por ejemplo, hago muy visible mi bastón. Mi bastón está forrado siempre con color, tienen fundas. Si mi remera es roja, mi bastón es roja, o si mi remera es amarilla, mi bastón es amarillo. Eso hace que la gente lo mire mucho al bastón. Y bueno, y lo hago bien visible a ese bastón, porque es mío y me ayuda a caminar, ¿no? Lo mismo ocurre con mi silla de rueda, que un rato la llevo yo a ella y otro rato me lleva ella a mí de pronto, pero la hago bien visible, porque me parece que es una forma también de decir acá estamos, ¿no? Acá Totalmente. estamos y no y no tiene nada de malo esto. A ver, uno puede estar muy bien vestido y con un hermoso bastón a tono. Y hacer acto de presencia y poder defender, ¿no? Ese bastón, me parece a mí. Hermoso escucharte, Griselda, todo tu compromiso. Y sí, la idea suena muy linda, pero hay que llevarla a la práctica. Pensar en el otro, Tal incluir al cual. otro, que el Sí, otro sí, sí, pueda sí. desarrollarse y vivir de la misma manera que lo hago yo. Tal cual, sí, 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 tal cual. Por ahí, o sea, yo me integro en muchos grupos, ¿no? Bueno, soy docente jubilada. De pronto me gustan mucho las charlas en las escuelas, ¿no? Por eso aclaro que soy docente jubilada. Me gusta mucho trabajar con los adolescentes, pero por ahí me gusta también hacer visible con mis amistades, con mi entorno, participo en coro, a pesar de que tengo parestesias del lado izquierdo, bueno, un montón de síntomas, pero bueno, me gusta ir a cantar y aprendo canto y pinto, a pesar con la técnica del no sé qué, del discapacitado, si querés. Pero sale un cuadro hermoso para mí, que a mí me sirvió para canalizar, para poder volcar todo lo que yo siento, volcar lo que yo pienso, para lo que sea.
Pintura escribir, expresiva, muchas veces la claro. escritura expresiva, vos que hablabas de escribir. Tal cual, tal cual, tal cual. Y yo siempre quiero algo que destacar que para mí es fundamental en todo esto, que es la parte de rehabilitación. La rehabilitación es fundamental siempre, 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 siempre. Pero lo que es rehabilitación para la vida, ¿no? El hecho de que nos enseñen, bueno, yo siempre digo que tengo una persona muy especial, las rehabilitaciones son personalizadas. El hecho de que nos enseñen a usar un bastón, ¿no? El hecho de que nos enseñen a girar en una cama, el hecho de que nos enseñen a cómo levantarnos, si estamos en el suelo, cómo pararnos, cómo llegar a un lugar, el hecho de que nos enseñen cómo poder agarrar un vaso y no tirarlo, el hecho de que nos enseñen, no sé, porque creo que los movimientos se enseñan también, ¿no? Y bueno, habrá días mejores o días peores, ¿no? O uno tendrá que ir acostumbrándose también a ciertas circunstancias, pero yo creo que las rehabilitaciones son fundamentales siempre. A ver, si de pronto uno no puede ya pelar una papa, bueno, ahora se usa el estilo rústico. Bueno, se comerán papas con, no sé, sin pelar, ¿no? Pero dentro de lo posible, lo que uno aprende, me parece que la mente siempre necesita ir aprendiendo. Gris, esto que vos estás nombrando en este tema de discapacidad se llama las adaptaciones. Así como los chicos con discapacidad en la escuela, porque tienen el derecho a la inclusión educativa, se hacen adaptaciones curriculares, vos también te estás refiriendo a adaptaciones que en la vida cotidiana tenés que hacer para hacer esa actividad, pero de una forma que lo puedas lograr a tu tiempo y teniendo en cuenta las limitaciones que por ahí hoy tenés. Así que excelente ese testimonio. Tal cual. Que se puede. Sí, tal cual. Con adaptaciones. Sí, eso sería precisamente, se puede, yo creo que se puede. Todos podemos hacer algo, me parece a mí. Y por supuesto, ahí está el gran punto. Les toca. Sí. Griselda, ¿y una acción? ¿Qué acción se te ocurre de inclusión que podés hacer con tus familiares o amigos? Gente que acompaña, con quien acompañar. Sí, no, generalmente me acompañan siempre. Una acción concreta de inclusión. Hacia pares, en lo cotidiano, con tus familiares o amigos. Es que prácticamente la inclusión, yo me siento incluida, yo personalmente me siento incluida, porque bueno, participo, no sé, en las reuniones de amigos, charlamos mucho sobre estos temas nosotros, sobre de pronto nuevos síntomas o sobre de pronto de qué forma me pueden, por ejemplo, en canto, te doy un ejemplo, yo no escucho bien del oído izquierdo, entonces un compañero se coloca del lado derecho y me va marcando el ritmo para que yo lo escuche, ¿viste? Y yo pueda cantar, llegar al registro que tiene él, ¿viste? Bien, o sea, eso es una acción concreta. Adaptar es concreto eso. Bien, excelente. Ir tratando de ver dónde podés sumar siempre, en todos los aspectos. Yo creo que en todas las situaciones de vida uno tiene que tratar de defender, me parece a mí, porque, por ejemplo, yo tengo la costumbre voy a un baño de discapacitado, que nos pasará a todos, y me he encontrado en Argentina con baños de discapacitados que parecen cajas fuertes de seguridad. Aunque ustedes no lo crean, hay baños de discapacitados que usted llega rapidito que quiere ir al baño y no, tiene que buscar la llave la tiene el playero, que el playero no la tiene, que el playero lo que la tienen adentro, que adentro no está la llave porque el baño está, que el código no está, la última fue el código, no encontraban el código, o sea que viene una persona y marca tiqui tiqui, disca ahí, tiqui tiqui tiqui, y se abre la puerta. O sea que, ustedes como se imaginan, hasta que hicimos todo ese recorrido, obviamente no llegamos ninguno al baño de discapacidad. Mi pregunta siempre fue, ¿cuál es el motivo por el que están con llave los baños de discapacitados? Porque es normal que esté con llave ese baño. La respuesta fue para que no lo ensucien. Y yo digo, pero si tienen que limpiar los otros baños, ¿por qué no pueden limpiar ese? Es una respuesta ilógica.
El baño tendría que ser universal directamente. Me parece a mí, bueno, ese tipo de respuestas que son tan comunes, que no tienen sentido, la falta esa de sentido común es a la que me refiero muchas veces, ¿no es cierto? A ver, yo creo no sé, me ha tocado, por ejemplo, puertas de baños de discapacitados, bien hecho el baño de discapacitado, y son esas puertas que usted las tiene que traer así con silla de rueda y viene hacia atrás con la silla de rueda. Dígame cómo hace para esas puertas pesadas, pegar la vuelta y lograr entrar sin matarse. Y si bien hubo muchos avances, todavía hay en lo elemental, en lo cotidiano, mucho Claro, que desear. hay ¿Alguien más quiere? muchísimo. Totalmente, totalmente, Griselda. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a darle espacio si alguien más quiere decir alguna acción concreta de inclusión. Walter estaba queriendo hablar. Walter. Hola, sí. Ahí te ¿Escucha? escuchamos. Ahora sí. No, yo lo que quería comentar era sobre el Instagram de que sería una compañera que sufre también esta enfermedad. Es una chelista española que combina su Instagram profesional y tiene un apartado que justamente comenta sus situaciones en diferentes momentos de la enfermedad. Y eso me parece que si eso lo llevo a mi profesión o a mi Instagram personal para mostrar un poco de qué se trata también, no solamente lo mío, sino también con todo el entorno de Sí, es una discapacidad. acción concreta de mostrar de alguna manera para lograr esa inclusión. Decime si te sigo bien. Sí, sí, sí. Excelente, muy bien pensado. Es una manera de visibilizar. Hoy que hablamos de lo invisible, justamente sería todo lo contrario. Y de esa manera también concientizar. Tal cual, tal cual. Excelente, Walter. Gracias por tu participación y tu pensamiento de acción. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere compartir una acción concreta de inclusión para realizar con familiares o amigos? Beatriz. Sí, bueno, yo a raíz de los talleres, y bueno, obviamente justamente estábamos hablando de las discapacidades y bueno, también la discriminación, ustedes me enseñaron que hay que visibilizarlo para que las otras personas lo entiendan. Y desde entonces yo lo que hago es una vez por semana o cada tanto compartir imágenes referidas a la esclerosis. ¿Para qué? Para que nuestros contactos y la gente que está alrededor de mi hija entienda lo que es la enfermedad y por qué también a veces hay ciertas actitudes o comentarios de ella, porque pasa eso, como la gente no conoce, no entiende. Y entonces empecé a visibilizarlo y también mi hija por su lado también comparte, a veces encontramos videos en TikTok y los compartimos en los estados de WhatsApp o en el Face para visibilizarlos. Y como familia, lo que hacemos nosotros es juntarnos y salir a pasear y como digamos, como si nada, o sea, tratar de seguir normales, digamos. Si bien ahora Lugo está mucho mejor, hubo épocas en las que tenía mucha debilidad en las piernas, se tropezaba, caía, pero bueno, es como dije el otro día, nosotros somos equipo y salimos todos adelante, digamos, remamos todos el barco. Y se nota que son una familia que están tirando todos para el mismo lado, que están unidos, y bueno, eso es muy importante. Te felicito por tu acción, es una acción muy concreta de inclusión. Esto que hablábamos al principio, creo que estás trabajando justamente en el desconocimiento, que bueno, que justamente muchas veces pasa
que no se logra la inclusión por desconocimiento o que terminan teniendo actitudes desafortunadas, como hemos hablado en los talleres para familiares y amigos. Gracias. Bueno, pero yo lo entendí gracias a que ustedes me lo explicaron, porque antes de que ustedes me digan, no, las acciones o las actitudes son porque desconocen, obviamente yo me enojaba con las personas porque no, digamos, no podía entender cómo no entienden o cómo no se dan cuenta. Y bueno, y es como Porque que, no es bueno, su realidad, por eso, claro, y no empatizan. claro, sí, sí, Me acuerdo de ese encuentro que trabajamos y que hablamos un montón. sí, Me alegro un montón que te haya servido. sí, gracias. No, gracias a vos por participar. Que bueno, les aviso también que el martes 17 de diciembre es el último encuentro, hasta el año que viene. ¿Horario? 19 horas, ese va a ser el mismo horario. Claro, lo que posiblemente el año que viene lo que cambia es el día. Cada 15 días va a seguir siendo el taller para familiares y amigos, pero va a pasar a ser los días lunes. Y les vamos a ir avisando mes a mes, o sea, qué fecha, qué lunes va a caer el taller. No va a ser más los martes, va a ser los lunes, pero de 19 a 21, cada 15 días, a partir de marzo, porque ganó por unanimidad, retomar en marzo, así que bueno, vamos a estar esperando ese momento. En esta charla de hoy hay muchos pacientes, porque como el tema era importante que lo podamos trabajar con familias y con los mismos pacientes, aclararle que esto que estamos informando es solo para los familiares y amigos del taller que venimos haciendo desde junio. Pero bueno, es enriquecedor y es como, me venía la palabra fortaleza, escuchar esto, ¿no? Porque que ustedes puedan hoy decir esa acción concreta, habla también de que han hecho un proceso cada uno. Entonces, la verdad que es gratificante escucharlos. ¿Hay alguien más que quiera compartir su acción inclusiva? No, yo agradezco. Hola, ¿qué tal? Yo soy la hija de Beatriz Lourdes. ¿Qué tal, Lourdes? Un gusto conocerte. Un gusto. ¿Estás con Aarón? ¿Te acompaña Aarón? Hola, Aarón. Un gusto. Yo agradezco que le enseñaron a mi mamá ese tema de visibilizar porque se supo que era lo que yo tenía, que me caía en todos lados, no tenía fuerza en las piernas, necesitaba sentarme en algún lado cuando estábamos en la calle porque no me daban las piernas. Y fue el hecho de agarrar y empezar a agarrar y como mostrar lo que era la esclerosis múltiple y todo. A toda gente, y mi madre no les va a negar, o quizás les agarró y les contó, siempre nos daban el pésame, porque tenían ignorantes y no sabían lo que era la esclerosis múltiple, básicamente nos daban el pésame y era muy feo y nadie muere. Totalmente. Gracias, Lourdes, gracias por estar hoy acá. Un gusto y un gusto conocerte. Gracias por tu participación y por tus palabras. Gracias. ¿Alguien más quiere decir algo? Están todos callados. ¿Alguna acción concreta dentro del ámbito laboral? Algunos que estén pacientes hoy acá y que hayan podido aplicar alguna acción inclusiva en el ámbito laboral o en su emprendimiento o actividad extrafamiliar. A ver si hay alguien. Y quería dar unión. Yo tengo un amigo de nacimiento, de poliomielitis, y él trabaja, tiene una banda de rock más de 20 y la
No se la escucha bien, ¿no? ¿Sos vos, Cris? No. No, ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? No, no sé. Ninguno de Aparentemente ustedes. Cris Mamani. Viene de Cris Mamani, por eso. no, yo no estaba hablando, ¿eh? ¿No? Ah, Bueno. entonces estabas con el micrófono. Bueno, ¿alguien más que tiene alguna acción para expresar de inclusión? Bueno, te cuento la de Nico, la de mi hijo. ¿Me Dale. escuchás? ¿Sí? Bueno, mi sobrino tiene una mueblería y él no puede hacer esfuerzos, se cansa mucho y él tenía que estar todo el día. Él le puso un sillón, un sofá, para que cuando no hubiera gente o cuando estaba muy cansado, se descansara. Los chicos se reían, los otros trabajadores, ponele, porque no entendían, no lo veían, pero él estaba cansado, porque es típico de la esclerosis. Bueno, eso, que como mi sobrino lo vio, cómo se cansaba, porque él tampoco creía, porque son primos, siempre se frecuentaron, pero vivimos lejos. Bien. Y entonces a mí me lleva a pensar, bueno, él lo hace porque lo ve y es el pariente, es el primo. Es difícil conseguir trabajo para ella, para cualquier discapacidad. Peor todavía. Él no podía hacer nada, me acuerdo. Él no podía ni siquiera. Él era un chico abanderado de la escuela técnica y después no podía seguirle el paso a los chicos, a los compañeros. Y nadie lo entendía. Nadie, él tampoco decía nada. Y bueno, y yo también, con todo lo que hacía, no lograba verlo. Pero bueno, a mí me costó mucho aceptarla. Sí, lo hemos trabajado en el taller, lo hemos hablado. Sí. Y bueno, y a él le rechazaron el CUT, por ejemplo, 2 veces. Se lo rechazaron porque lo ven, porque incluso antes me acuerdo que cuando mi hijo, el que es hipocúsico, antes cuando iba al Ramsay, tenían las especialidades, era por especialidad la Junta Médica. Ahora van todos al mismo. Ponele, que te mandan a tu barrio. Nosotros somos de Marcos Paz y uno de los que hace el CUT es uno que tiene un geriátrico, un clínico que tiene geriátrico. Creo que hay una psicopedagoga y una fisio, pero que no entiende nada de esclerosis porque es clínico y atiende gente grande, nada más. Sí, lo que es la Junta Evaluadora del CUD, del Certificado Único de Discapacidad, tiene que haber 3 profesionales, Claro. Pero sí o antes sí, en que son Ramsay médicos, eran trabajadora relativos. social. Sí. Sí. Antes en Ramsay era por discapacidad. O sea, a ellos tendría que tener mínimo un neurólogo. Pero no hay. Y se lo rechazan. Y lo vuelven a rechazar. Y cuando hay médicas que dicen, ¿cómo se lo van a rechazar? La asistente social dice, no, se lo tienen que dar. Pero nosotros Pero dimos hay una que... charla sobre cuáles son los requisitos para que en un diagnóstico de esclerosis múltiple la Junta Evaluadora Interdisciplinaria realmente certifique discapacidad. Dimos una charla exclusivamente sobre este tema. Y en realidad con este diagnóstico hay una escala de Kurzle, que es la escala de invalidez, que tiene que dar como mínimo un puntaje de 4 para arriba. Si tiene menos de 4, no le otorgan el CUD. Bueno, él Es tiene decir, el de 4.4, 4.1 bueno, lo tiene, pero entonces se tiene lo que pedir la rechaza. evaluación en otra junta. No le pueden denegar teniendo esa escala, ese puntaje de escala.
Si querés lo podemos conversar en forma privada. Sí, para no irnos de la actividad tampoco, Berito, ¿te Claro. parece? Bueno, Bien, para poder seguir con el tema de hoy, que tiene que ver con los derechos de las personas con discapacidad y el modelo social, que es el paradigma en el que estamos hoy parados, para poder mirar la discapacidad no como un déficit de la persona, sino de estas barreras físicas, actitudinales y comunicacionales que impiden la plena participación, ¿no? Entonces, ¿qué acción nosotros podemos hacer para poder construir esta cultura inclusiva, ¿no? Que vengan a ponerle un poco de luz a todo esto, las percepciones negativas con las que empezamos el taller. ¿Qué hacemos contra las anotamos? ¿Qué hacemos contra la discriminación, la vulnerabilidad, el prejuicio, el descreimiento, el cuestionamiento, la mirada negativa, la exclusión, la falta de sentido común, las limitaciones, la falta de aceptación, el desconocimiento? Entonces, esto, ¿no? Nosotros busquémosle la vuelta, veamos una mirada esperanzadora, que podamos construir una cultura inclusiva. Y lo empezamos desde casa, desde acciones concretas, por más chiquititas que sean. Podemos nosotros también poder tejer otra cultura entre nosotros, con esta mirada y desde este posicionamiento. Han participado un montón igual, nos ha sido súper enriquecedor el encuentro de hoy. Gracias por sus propuestas de acción. Gracias. Yo quería, porque bueno, ya estamos pasados de hora, decirle, bueno, a Lourdes que estamos para acompañarnos desde Alsen, ese es nuestro objetivo, y a Elba realmente comprendemos lo que está pasando ante el diagnóstico de un hijo. Como yo les dije, hace 40 años que estoy en el tema de esclerosis múltiple y mi esposo padeció esclerosis múltiple y una vez se había acercado una mamá y me comentaba, bueno, que se iba a poner a la par nuestra y es el día de hoy que todavía sigue acompañándonos. Y yo le dije, bueno, alguien que se pone del lado nuestro, de esto estoy hablando hace 20 años atrás. Y él me dijo, pero ella es mejor que vos. Y yo me quedé mirando a mi marido y le pregunté, ¿por qué? Me dijo, porque vos a mí me conociste en la calle, pero ella lo llevó 9 meses en el vientre. Entonces, realmente todo el esfuerzo que tanto Elba como su esposo hacen por un hijo, bueno, nosotros también estamos para acompañarlos. A Walter, y bueno, como te dijeron las chicas, hay que seguir para adelante y bueno, a veces hay que ignorar las cosas que nos dicen. Y Griselda creo que habló de accesibilidad. Nosotros justamente el 3 de diciembre se hizo un evento acá en Capital Federal, en Cava. El gobierno de la ciudad hizo un evento para poner la discapacidad en agenda. Es un tema muy, muy necesario y bueno, esperemos que las otras provincias adhieran a poner la discapacidad en agenda, porque bueno, la idea es hacer un mapa de la ciudad de Buenos Aires donde no es accesible, porque uno va incluso al Teatro Colón, donde se hizo el evento, no es accesible en todo su espacio. Y si vamos a una confitería y a veces a un teatro tampoco, incluso en un colegio, en colegios del Estado, en colegios privados, no hay accesibilidad para una silla de ruedas o un baño para discapacitados. Y es como comentaba el tema de que las puertas son chicas. Nosotros debe ser que desde Alsen lo tenemos tan incorporado que nosotros lo primero que hacemos cuando vamos a un lugar miramos si está accesible o no, porque si sabemos que tenemos que ir con algún paciente, no va a ser fácil. Así que bueno, sepan que estamos desde el SEM
acompañándolos y tratando de hacer visible la esclerosis múltiple. Es una patología poco frecuente que bueno, somos muy pocos. A nivel nacional se estima que hay entre 10 y 12.000 personas, aunque hay datos que dicen que son 17.000, pero no sabemos dónde están. Pero igualmente somos muy pocos, por más que seamos 17.000 personas en todo lo que es la República Argentina. Así que lo que hay que hacer es hablar y concientizar sobre esta enfermedad, que en estos momentos, como digo yo, gracias a Dios y a la ciencia, es una enfermedad crónica, controlable, y que todos los que están con medicación pueden tener una muy buena calidad de vida. Así que bueno, gracias Carla, gracias Vero, Gracias, y Susana. bueno, gracias a todos Gracias, ustedes por estar del otro lado, y bueno, ahora nos vamos a tomar un receso a partir del 20 de diciembre. Vamos a hacer un receso hasta los primeros días de enero. Vero se nos va de vacaciones en enero, pero quedamos con Carlita por cualquier urgencia que se pueda presentar en el área social de acceso. Así que bueno, gracias a todos. Gracias a Les, ustedes por estar. les armamos un tríptico donde les escribimos lo principal de la convención. Con Carla lo armamos y lo armamos tipo flyer, así que se lo vamos a pasar por el grupo. Bien. Gracias por todo. Muchas gracias. Gracias por estar hoy acá. Gracias. Gracias. Chao. Gracias. Gracias por el acompañamiento, gracias. Chao. Chao. Chao.